t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews sobre asuntos europeos. En Bruselas Te Quiero hablamos de los temas europeos más destacados de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon, gracias por acompañarnos. Entre los temas de la semana, las elecciones turcas, consideradas unas de las más importantes de 2023, no ahorraron ningún ganador y millones de turcos dentro y fuera del país volverán a votar a finales de mayo. Con tanto en juego para Europa en materia de migración, comercio y geopolítica, analizamos por qué Bruselas está tan atenta a estas elecciones. Además, la primavera ha llegado a Europa y con ella nuevos datos alentadores de la Comisión Europea sobre el estado de la economía europea. El crecimiento parece bueno en países como Irlanda, Grecia, Portugal, que hace una década estaban gravemente endeudados. Pero con la crisis de coste de vida que hace que los mayores costes de producción se trasladan a nosotros, nos preguntamos si estos datos económicos marcarán alguna diferencia en nuestra vida cotidiana. Para hablar de estos temas, nos acompañan aquí en nuestro estudio Soraya Rodríguez Ramos, eurodiputada del Grupo Renovar Europa, el Partido Ciudadano en España. Gracias por estar aquí. Un placer. Garvin Walsh, del Centro de Políticas Europeos, el European Policy Center. Bienvenido. Muchas gracias. Y María García Zornosa, periodista aquí en Bruselas. Gracias, Maeve. Gracias a todos por estar aquí. Pues nada, vamos a empezar hablando de estas elecciones muy importantes en Turquía. El pueblo turco ha acudido a las urnas y volverá a hacerlo el 28 de mayo. Los dos rivales presidenciales aspiran a convertirse en el presidente, pero ambos tienen que competir en una segunda vuelta, después de que no consiguieron el 50% de los votos. Y un tercer candidato obtuvo el 5%. Así que todos estamos mirando, se centra ahora en cómo se despedirá la siguiente ronda. Así que no sé qué opina, pero me imagino que en Bruselas estamos siguiendo mucho estas elecciones de cerca. Sí, efectivamente se ha hablado mucho sobre unas elecciones decisivas, ¿no? Así yo creo que se han vivido también dentro del país unas elecciones donde hemos visto una movilización amplísima de los ciudadanos y de las ciudadanas turcas que han acudido a las urnas ante un escenario bastante novedoso en el país. Después de más de 20 años, el triunfo de Erdogan no estaba asegurado e incluso efectivamente había unas expectativas muy altas para el bloque de la oposición, que aglutina a 6 partidos. Y como algunos comentaristas turcos habían dicho, si no es ahora, ¿cuándo es? Una situación indudablemente de enorme retroceso en el país, en el ámbito de libertades y derechos civiles. Creo que eso también es un contexto que hay que tener en cuenta. Una inflación altísima, el 50%, y un descontento social en relación a la gestión del terremoto que era bastante desconocida en el país. Sin embargo, bueno, podemos decir que tras la primera vuelta Erdogan resiste. En 8 de las 11 provincias más afectadas por el terremoto, donde se esperaban unos resultados muy malos para Erdogan, él ha ganado en 8. Okay. Y Carmen, vamos a la segunda vuelta está abierta. Porque hay muchos para decir. ¿Cuál podría ser el resultado? Pero no sabemos, está muy estrecha. Ha habido un retroceso de Erdogan, porque si vemos los resultados parlamentarios, en la elección previa tuvo una mayoría con solo un socio, un partido nacionalista. Ahora necesita 3 o 4 socios y tendrá que gobernar con una coalición con islamistas radicales, kurdos y también el partido nacionalista. Pero algo muy interesante en estas elecciones ha sido el auge del voto nacionalista, que está dividido en 2 partes, en una parte que está con la oposición y otra parte con el gobierno. Pero la parte más grande esta vez se quedó con el gobierno y por tanto tiene una mayoría bastante estrecha en el Parlamento. Pero también este tercer candidato es nacionalista de derechas, pero muy en contra de Erdogan.
Pues y mirando aquí en Bruselas, ¿qué resultado prefiere Bruselas? Bueno, la Unión Europea. Sí, evidentemente Bruselas no lo va a decir abiertamente porque sería instrumentalizado y visto por Erdogan, pero yo creo que a la Unión Europea le interesa mucho ahora un cambio de liderazgo. Las relaciones se han distorsionado muchísimo. Erdogan ha llegado a llamar a Angela Merkel en su momento nazi. La entrada del país está totalmente fuera de la mesa con cualquier resultado, pero yo creo que Bruselas está un paso por delante de cuál va a ser el resultado, y la preocupación ahora está en qué va a pasar después de esa segunda vuelta, porque al final Erdogan ha construido una especie de autarquía, desde la prensa hasta el Estado de Derecho, todo depende mucho de su poder, y a ver qué pasa y si reconoce esos resultados, como no han hecho otros líderes también que han tirado mucho de populismo y nacionalismo, como Bolsonaro o Donald Trump. Entonces, grosso modo, creo que también envía una señal de que puede ser replicada por líderes también nacionalistas como Eso es Orbán. lo que piensa la gente aquí, en esta zona, en Bruselas, porque estamos ahora en la zona europea, donde están las instituciones, pero esta semana he ido a la zona más donde viven muchos turcos aquí, se llama Chaussee de Acht, hay una calle ahí, porque hay 5 millones de diáspora Turquía que están aquí en Europa, y muchos dicen que le gustan mucho Erdogan. Escuchen. Ahora que se han prolongado las elecciones, hay que volver a votar. Me resulta un poco extraño porque ya he votado. He hecho la cola. ¿Qué va a cambiar? Para mí no hay nada que vaya a cambiar. Creo que estamos exagerando un poco, especialmente los europeos. Yo voté por Tayyip Erdogan, porque me cae bien. Es como mi padre, mi abuelo. Así que espero que sea una gran celebración para Turquía y Tayyip Erdogan. Garvin Walsh, ¿por qué es tan popular fuera de Turquía, Erdogan? Depende de dónde fuera de Turquía. En Bruselas o en Alemania, las comunidades turcas suelen venir de Anatolia, de pueblos pequeños, donde ellos propios votan para Erdogan. Si vas a Inglaterra o los Estados Unidos, donde las comunidades vienen de las grandes ciudades, de clase media alta, suelen votar por la oposición. Y simplemente reflejan la demografía de las comunidades. No hay nada más complicado. ¿Y el punto de vista del Parlamento? Bueno, pues efectivamente el Parlamento yo creo que es una posición europea, ¿no?, de la Unión Europea. Y como aquí se acaba de decir, Turquía es un país sumamente importante para la Unión Europea, es un país geoestratégico, no solamente, en fin, nuestras fronteras, nuestras relaciones comerciales, que tener en cuenta el tema de inmigración, y también, indudablemente, su papel en la OTAN, en un contexto de guerra, de invasión criminal. Y un papel que ahora es un poco complicado, ¿no? Se hace la vida muy difícil para países como Suecia, que quieren entrar en la OTAN. Sí, yo creo que este sería uno de los grandes cambios que podríamos ver, porque al final ha sido una cosa muy agendada por Erdogan. El líder de la oposición no tendría ningún problema en abrir la entrada a Suecia y así mostrar esa sintonía que dice que va a mostrar más alineándose con Occidente, pero de fondo, independientemente de lo que ocurra, yo creo que en materia de política exterior no van a haber demasiados cambios. Turquía sigue dependiendo muchísimo de Rusia, las relaciones comerciales se han incluso incrementado con la guerra, y yo creo que ese balance va a ser muy complicado, pero al final Turquía está comprando gas muy barato y con la economía que tiene, ningún líder y creo que va a arriesgar tanto como para distanciarse lo suficientemente de Rusia. Yo creo que es importante que asumamos que los retos y la importancia de Turquía y los retos que la Unión Europea tiene en estas relaciones, pasadas la segunda vuelta, van a seguir existiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de afrontar, desde mi punto de vista, las relaciones con Turquía desde un punto de vista renovado. Hacer como que no pasa nada no es un buen camino. Tenemos paralizada y estancada unos capítulos de ampliación desde el 2018, pensando que, bueno, manteniendo el estatus de candidato, también pensando que, bueno, esa apertura y esa condicionalidad, sobre todo en los avances y reformas, eran necesarias. No ha pasado prácticamente nada durante estos últimos años y tenemos que pensar que con Erdogan o sin él, será indudablemente el pueblo turco quien decida en esta segunda vuelta, nosotros tenemos que dar un avance en nuestras relaciones. ¿Está de acuerdo, Garvin Walsh? Pues
en el tema de geopolítica, la Turquía se encuentra entre Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos, aunque tiene mucho comercio, incluso gas, y depende del gas ruso, también depende del armamento americano. Y hay una especie de negocio entre lo de Suecia en la OTAN y los F-16, porque quieren más cazas aéreas F-16 y hay una negociación con Washington que tiene que ver con eso. Y con la Unión Europea requiere reformas, especialmente vinculadas al Estado de Derecho, si van a progresar en la ampliación. Pero incluso si gana Kılıçdaroğlu, habrán dificultades porque no tendrá mayoría parlamentaria. Y sin mayoría parlamentaria no podrá empezar los cambios constitucionales que eso requería. Y la puerta está cerrada. Quiero decir que hoy en día en Bruselas todo el mundo está mirando Ucrania. Yo y creo que un día Ucrania va a entrar. Y a raíz de lo que decía Soraya, yo creo que tenemos que ser muy claros con Turquía y tenemos que decirle a Turquía que, tal y como están las cosas hoy, no hay un escenario óptimo de que Turquía vaya a entrar en la Unión Europea. No le ha hecho ningún favor en ese sentido el proceso de adhesión. Todos los esfuerzos están en Ucrania y en los Balcanes occidentales. Entonces, a pesar de que un cambio de régimen pudiese favorecer las instituciones democráticas o situaciones como el Estado de Derecho, no hay apetito en este momento. Da igual quién sea el líder para incorporar a Turquía, pero honestamente tampoco lo ha habido mucho, incluso cuando Turquía estaba en situación mucho mejor en materia de derechos humanos, porque Alemania, por ejemplo, siempre se había mostrado Sin embargo, también si el pueblo turco quiere entrar. Pero las reformas necesarias y sobre todo en materia de Estado de Derecho y democracia creo que son un capítulo fundamental y esencial, pero sobre todo para el pueblo turco. No olvidemos que hablamos mucho de estas elecciones. Yo creo que efectivamente las instituciones democráticas y la voluntad democrática del pueblo turco, tras unos años donde todas las garantías democráticas han retrocedido, son resistentes, pero el contexto también en el que se celebran estas elecciones son complicadas. No podemos olvidar que la libertad de prensa ha retrocedido. Hay personas, altas personalidades de la política, del mundo intelectual, encarceladas en Turquía. No podemos olvidar también que Turquía ha sido uno de los países que se han retirado del Convenio de Estambul y que el ámbito de libertad y derechos civiles y públicos de las mujeres es muy restringido. Creo que solo 100 mujeres han entrado ahora en el Parlamento. Creo que solo ha habido una mujer ministra y solo el 3% de los representantes de las administraciones locales son mujeres. Quiero decir que cuando hablamos también de estas reformas necesarias, los principales beneficiarios son la sociedad turca y también, indudablemente, una parte de la sociedad turca que está acudiendo masivamente a las urnas por poner fin a un capítulo de retrocesos y libertades democráticas. Y es muy curioso porque aquí en Bruselas se dice nada, no hay nadie echando una bronca a nadie en Turquía porque quieren tener buenas relaciones, porque está también el acuerdo de migración. También Bruselas está muy dependiente de Turquía por energía, las cosas así. Sí, yo creo que hay que decirlo claramente. La Unión Europea ha sido desde 2016 con el pacto migratorio rehén y cautiva de Turquía por la cuestión de los refugiados. Erdogan, de hecho, abrió la puerta a ese juego macabro de utilizar a los migrantes como moneda de cambio y como chivo expiatorio cuando se enfadaba, cuando alguna reacción de Bruselas no le gustaba lo suficiente. Lo que hacía era abrir las puertas para que los migrantes fuesen al Egeo, y de alguna forma la Unión Europea también ha contribuido a eso, externalizando su responsabilidad de acogida y pagando una suma desorbitada de 6.000 millones de euros a cambio de que el país acogiese a 4 millones de refugiados. Yo viví en Gaziantep, que es frontera con Alepo, durante un tiempo, y espero que haya mejorado, pero la situación de los refugiados que llegaban de Siria en ese momento era totalmente... Pero mientras aquí se parece que están encantados con el plan que tiene ahora, con este acuerdo, porque no hay problema. Bueno, pero eso es efectivamente el riesgo de externalizar la gestión migratoria de tus fronteras, y tiene los riesgos que aquí se han puesto. Pero el tema de los refugiados, de la inmigración, va a ser fundamental en esta segunda vuelta.
A la vista de los resultados, hay un 5% de votos que ha tenido el tercer candidato. No olvidemos que es un candidato ultranacionalista que ha salido de las filas de Erdogan, tiene enormes problemas, más bien personales, más que políticos. Estamos todos intentando decir los nombres bien aquí. En Euronews.com tenemos mucha más información. Hay dos condiciones que este 5% de votos ha puesto este candidato. Uno es el retorno de los refugiados y otro es el tema kurdo. La oposición necesita también los votos kurdos, aunque efectivamente el candidato de la oposición es quien se ha comprometido. ¿Vamos a escuchar también su opinión? Sí, se ha comprometido a también expulsar a los refugiados. Y con eso están más de acuerdo, aunque a veces no se entera de esto aquí en Europa, pero lo más difícil es la cuestión kurda, porque son como 10% del voto y entonces un tercio del voto de la oposición. Y ese otro 5% son muy antikurdos. Pero Erdogan también tiene este problema, porque él también ahora tiene un partido islamista kurdo en su propia coalición. Pero para mí, yo pienso que lo más difícil para Erdogan es el tema de refugiados, porque él ha sido el que apoyó la rebelión siria, él tiene asociados en las comunidades rebeldes sirias y entonces tiene un pueblo votante que está bastante más simpatético a los refugiados que la oposición. Es una de las ironías de estas elecciones. Porque nosotros en Europa quisiéramos que la oposición democrática sería más pro-refugiado, la realidad es lo contrario. Exactamente. Pues nada, muy complicado todo. A ver, me gustaría hablar de la declaración afirmada por el Parlamento, que no observará las elecciones turcas, ni hará comentarios sobre el proceso. Ninguna eurodiputada ha recibido mandato, el Parlamento ha dicho, para observar este proceso electoral en su nombre. ¿Es un buen camino? Bueno, para también que haya una observación electoral es necesaria que el país que celebra elecciones lo acepte. Turquía no. Creo que era el único país candidato a la Unión Europea que no las había aceptado. No, Turquía no lo ha aceptado y esto tiene también mucho que ver con lo que he comentado antes, ¿no? Indudablemente las condiciones óptimas para que se celebre unas elecciones es una garantía de igualdad de condiciones entre todos los contendientes. No quiero decir con esto ni estoy invalidando el resultado, pero creo que honestamente hay que decir que la libertad de prensa, el control de los medios de comunicación, la figura de destacados periodistas que han sufrido represión y cárcel no manifiestan una igualdad de condiciones en un contexto de elecciones democráticas con los mismos recursos. Y esto también es una realidad. Sí, no, de hecho hemos visto un inusual comunicado de Josep Borrell esta semana, que no suelen pronunciarse en mitad del proceso electoral y que evidentemente no deslegitimaba los resultados, pero ponía en valor que no había un level playing field en las reglas del juego, como no lo hay en muchos estados que están tendiendo a... Incluso tenemos también ejemplos dentro de la Unión Europea, cuando juegas en campaña con todos los medios a tu favor, cuando el Estado de Derecho no hay separación de poderes como tal, no son unas elecciones 100% justas y transparentes. Y al hilo de lo que decíamos antes, también me llamaba la atención que me decía una amiga turca con esta agenda supernacionalista y este cambio de Erdogan que había construido durante los últimos años Erdogan más mezquitas que colegios en Turquía, que fue un dato que me llamó mucho la atención a raíz de la islamización. Último punto de vista, Garvin Walsh. Bueno, pues lo interesante es que han habido algunas irregularidades en el recuento de votos y ahora la oposición ha recorrido como 4.000 de 200.000 colegios electorales en el país y eso podría causar una diferencia de más o menos un punto. Y con una elección en segunda vuelta muy estrecha, donde todo va a revolver entre 1 o 2% del voto, entonces podría marcar la diferencia. Y entonces vamos a tener una situación después de la segunda vuelta, probablemente con un resultado todavía más justo, y entonces más tensión política en Turquía después del voto.
Pues vamos a seguirlo de cerca. Muchas gracias por sus opiniones y gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Siga aquí con Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews que analiza las noticias más destacadas que afectan a Europa. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta semana la Comisión Europea ha presentado sus previsiones económicas de primavera y el pronóstico parece mejor de lo que se esperaba. El PIB de la Unión Europea alcanzará el 1% en 2023 y el 1,7% en 2024, unos puntos porcentuales más de lo que se pensaba. ¿Cuál es su reacción? ¿Estamos siguiendo esta noticia? Sí, yo creo que es una buena noticia para la Unión Europea, sobre todo la parte de que evita esa temida recesión técnica. No hace tanto, pero ya creo que se nos ha olvidado que en diciembre estábamos apagando luces y escaparates por ese miedo a la escasez energética. El peor escenario, que era el desabastecimiento, incluso se llegó a hablar de racionamiento, no se ha consumado, no se ha materializado. La Unión Europea se puede decir que ha sorteado el temporal mejor de lo visto. Hay un ambiente un poco de esperanza entonces en Bruselas. Sí, yo creo que el factor clave efectivamente es el factor energético, ¿no? En 2022 las previsiones eran de una fuerte inflación, precisamente por nuestra enorme dependencia del gas ruso, y no se sabía muy bien cómo podíamos prescindir de este gas, aplicar las sanciones y mantener el ritmo de nuestra economía. Sin embargo, lo que estamos viendo, estas cifras, esta mejora de previsiones, se debe fundamentalmente a la bajada del precio de la energía. Okay. Por lo tanto, ¿Garvin, es buena noticia o no refleja la realidad? No, es una buena noticia y además refleja la flexibilidad y adaptabilidad de nuestras economías, porque hemos tenido unos choques muy fuertes con la guerra, con la pandemia, pero hemos adaptado y ahora se ve que ahora los servicios están volviendo. Y la economía turística, la economía de servicios personales, que fue cerrado durante la pandemia, ahora se intercambiado un poco vuelto a la industria. Ahora ha vuelto y los consumidores están volviendo, los turistas están volviendo a España. En España, las notas de la Comisión dice que el turismo va muy bien ahora en España. Pero quería hablar, porque esta semana se han publicado muchos artículos muy positivos sobre la economía griega. Hace 10 años el país estaba sumido en la deuda, los rescates y la austeridad. Y ahora las inversiones suben y el crecimiento se dispara. Nuestro corresponsal en Grecia nos cuenta más. Escúchala. Las cifras están mejorando. En los 2 últimos años, y una vez levantadas las restricciones por la pandemia, la economía ha experimentado un fuerte repunte, con un turismo que ha superado sus resultados y ha alcanzado los niveles anteriores a la crisis pandémica. Además, Grecia ha conseguido atraer un número récord de inversiones extranjeras y sus exportaciones no han dejado de aumentar. El desempleo ha disminuido, aunque sigue superando el 10% de la población activa griega. Pero el panorama es sombrío. La inflación se ha ensañado en los hogares. Los precios se han disparado en la mayoría de los productos de primera necesidad, especialmente los alimentos. El aumento de los tipos de interés presiona a los ciudadanos y muchos temen que la situación provoque una nueva oleada de créditos sin pagar. La mayoría de los partidos prometen mejores salarios, pero el sueldo medio en Grecia sigue siendo inferior a los 1.200 euros al mes. Semele Titsedou informando ahí desde Atenas, donde se celebran elecciones el 21 de mayo, de hecho, muy interesante también. ¿Su opinión? Yo he estado en Grecia varias veces en los últimos años y se ha visto una vera destrucción creativa. Se ha transformado la economía greca por la severidad de la crisis. Y han tenido que hacer ajustes muy fuertes, han tenido una situación muy difícil para más de una década, pero se ha creado nuevos tipos de actividad económica, se ha fortalecido la capacidad del Estado para recaudar impuestos, para organizar el gobierno, y ahora se están viendo los resultados de ese cambio. ¿Fue un éxito entonces estos programas? Bueno, sí, yo creo que hemos visto en esta crónica algunas de las amenazas frente a este panorama, que no creo que son solo de Grecia, sino en general de todos los países europeos. Por una parte, es verdad lo que decíamos del precio de la energía, pero es verdad que la inflación
la inflación subyacente es muy alta. Estamos en un 7,6 y se estima que acabemos 2023 con una inflación de en torno al 6,3%. Si esto requiere más medidas desde el punto de vista de medidas monetarias del Banco Central Europeo de incrementar tipos de interés, tenemos que saber que sobre las familias europeas, españolas, griegas, portuguesas, la situación se pone complicada desde el punto de vista del consumo, porque indudablemente los salarios no están respondiendo al alza y al incremento de los precios. Y, por lo tanto, a la larga, esto es una sombra importante. Y luego hay un elemento fundamental. Nosotros hemos respondido a la pandemia con un plan muy potente, el plan de recuperación, y hay una parte de deuda muy importante de la Unión Europea y también de los países. Tenemos que ser conscientes de que esta deuda es una deuda europea que se une a las deudas nacionales, y tenemos también que ser capaces de hacer ajustes fiscales importantes en los próximos años. Sí, yo pensando también en España. Por darle la vuelta al optimismo que hemos revelado en la primera noticia, en la primera pregunta, diría que es muy complicada la situación en los hogares, sobre todo en los más vulnerables, en la que estamos viviendo. Detrás de ese 1% de crecimiento hay mucho riesgo de desigualdad y muchas familias se están quedando atrás. Salió una Eurostat, el 7% de los hogares españoles, de los hogares europeos, no pudieron calentar sus casas. El precio de los alimentos en Bélgica, los tomates han aumentado un 40%, y detrás de eso hay muchas familias. Leía un dato que me llamó mucho la atención esta semana, que era las clases más vulnerables en Francia, el 40% de ellas se han quitado una comida. Entonces, detrás de estos grandes datos hay una inflación muy alta y mucha gente no puede hacer frente. Y última pregunta, Garvin Walsh. ¿Piensa que el PIB sigue siendo una buena manera? Bueno, sí, sigue siendo importante en entender lo que está pasando en la economía, pero claro, hay que suplementarlo con otras medidas, como en Irlanda hay que incrementarlo con el GNI, porque ahí tienen unos flows de inversión extranjera muy altas. También hay que usar medidas, tasas de desigualdad, de coeficiente Gini, para tener un entendimiento bueno de lo que, ¿no? complejo de lo que está de un reparto de un poco de esos beneficios. Refleja más, ¿no? La realidad, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenemos, tiempo que tenemos para este bloque. Pero si les interesa este tema, pueden seguir un debate que celebramos esta semana en el Parlamento Europeo sobre este tema. 2.000 personas debatieron aquí sobre discriminación y postcapitalismo. Pero por ahora, gracias a nuestros invitados y muchas gracias a ustedes por vernos. Nos vemos pronto aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews, en el que repasamos las noticias más destacadas. Pues una de las noticias que más nos ha llamado la atención esta semana ha sido la votación en la Asamblea Nacional Francesa para hacer obligatorio la bandera de la Unión Europea en los ayuntamientos de todo el país. 130 diputados votaron a favor, 109 en contra. La idea es de Emmanuel Macron e implica que la bandera, con 12 estrellas doradas y fondo azul que representa la unidad europea, onde junto a la bandera francesa. Ahora, claro, se someterá la votación en el Senado francés. Pues no sé si han visto esta noticia. ¿Sí? ¿Y cuál es su opinión? Yo creo que es una medida no muy necesaria, porque los ayuntamientos, estas instituciones ya tienen la posibilidad, y es y también creo que ahora los franceses están en otras cosas como la reforma de las pensiones de Macron, y también parece que Macron no aprende mucho de sus errores, porque ya tuvo el que podemos llamar como el bandera gate, cuando puso la bandera europea en el Arco del Triunfo al inicio de la presidencia, que se le echaron todas las fuerzas conservadoras y de extrema derecha a la cabeza. Ya, al momento no sé si supone tampoco. ¿Qué opina? Es como Francia, donde todo es obligatorio o prohibido, ¿no? No existe el ámbito de la libertad. Macron se ha opuesto a llamar su grupo europeo
algo con la palabra liberal dentro. Y por eso es que cambia. Bueno. Como el amigo de Emmanuel Macron. Como amiga ¿Cuál es su amiga opinión? política de Emmanuel Macron. Pues a mí me parece un debate interesante, fíjate. Y creo que que la extrema derecha y la extrema izquierda sean realmente los que más se oponen a esta medida es para mí un buen indicador de que la medida es buena. Segundo, me parece también que en un momento en el que estamos viviendo en Europa algo inimaginable, que era una guerra en suelo europeo, y cómo la Unión Europea realmente fue la respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Esa bandera significa fundamentalmente paz, significa solidaridad y significa convivencia. Entonces, es verdad que los símbolos, dices, a veces son o no son necesarios, pero hay veces que los símbolos son más necesarios que en otras ocasiones. Pero no todo el mundo está convencido, porque algunos ahí en Francia están furiosos, están muy enfadados, como Jean-Philippe Tanguy, un diputado francés de la agrupación nacional Rassemblement National de extrema derecha. Claro. Escúchenlo. Claro, Il n'y a que 3 couleurs. Solo hay 3 colores ante los que los franceses se inclinarán, que los franceses utilizarán para rendir respeto a los muertos, en sus escuelas, en ceremonias oficiales: el azul, el blanco y el rojo. Il n'y a aucun symbole. Estas 12 estrellas no tienen ningún significado, la bandera europea. Ni siquiera saben de dónde viene. Solo tratan de justificar el pasado con el presente. ¿Desde cuándo justificamos que un símbolo sea supuestamente del presente sin estar arraigado a su pasado? No tiene ningún sentido. Ça n'a aucun sol. Jean-Philippe Tanguy, solo un aperitivo quizás de la política de división que vamos a ver el año que viene, cuando hay elecciones aquí en Europa, el 6 de 9 de junio. Pues yo diría que a la Rassemblement Nacional los 3 colores que les interesan son el rojo, y el blanco y el azul de la bandera rusa. María. Sí. Yo creo que es muy coherente Macron con al final fue un presidente el que más ha apostado por su agenda europea, y también muy coherente el discurso de la extrema derecha con siempre lo que ha proyectado, que ahora no es tanto la salida, el Frexit, la salida de Francia, pero que sí que es un euroescepticismo que nadie puede negar. Sí, yo creo que aunque la extrema derecha hace muchos esfuerzos en su discurso antieuropeísta, cada vez hay más europeos que se sienten identificados con la Unión Europea, y creo que efectivamente los valores que esa bandera representan están muy arraigados en lo que es este proyecto, en lo que hemos construido desde que apostamos por el diálogo, por la convivencia política y la construcción política de este proyecto inédito en el mundo, que es la Unión Europea. Así que claro que representa mucho, tiene mucha historia, y cada vez más europeos se sienten identificados con ella. Estamos quedando sin tiempo, pero muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros, y gracias a ustedes por vernos. Si tienen algún comentario para nosotros, nuestra dirección de correo electrónico es brusselsmylove@euronews.com. También pueden encontrarnos en las redes sociales. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews y euronews.com.